Buenas tardes a todos. Bien, en la clase de hoy, como ya podéis ver, vamos a hacer referencia a varias cuestiones relativas a la responsabilidad penal de los menores. Haremos un estudio de esta Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, que es donde se regula esta materia. Hablaremos tanto del procedimiento como de los principios que inspiran este tipo de procedimientos, esta responsabilidad, y las medidas y otras cuestiones que influyen en el ámbito de la responsabilidad penal de los menores, ¿de acuerdo? Os animo a que cualquier duda que os surja a lo largo de la explicación la preguntéis para que quede todo perfectamente claro. Bien, pues sin más preámbulo vamos a ir comenzando con el estudio de esta materia. Como ya es costumbre, pues tenemos que comenzar señalando qué es exactamente lo que vamos a estudiar y dónde encontramos la regulación legal de esta materia. En primer lugar, ¿qué es la responsabilidad penal de los menores? Bien, pues muy sencillo, ¿no? La responsabilidad penal de los menores es la figura que entrará en juego cuando un menor cometa un hecho que esté tipificado como delito. Regulación, ¿dónde la encontramos? Pues las dos normas más importantes en esta materia son, por un lado, la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y también el Código Penal. ¿Por qué? Pues porque es en el Código Penal donde encontraremos la determinación de una conducta como delito, acudiendo a las figuras delictivas que contempla el propio Código Penal. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos establecido este marco legal en el que nos vamos a mover y ya sabemos qué es exactamente lo que vamos a estudiar, vamos a comenzar con una serie de cuestiones básicas. En la propia Ley Orgánica 5/2000 se nos dice que esta se aplicará a las personas que son mayores de 14 años y menores de 18. Es decir, aquí os pongo edad para exigir responsabilidad penal. Bueno, en realidad, si eres mayor de 18 años, también se te podrá exigir responsabilidad penal, pero evidentemente con arreglo al Código Penal. Aquí nos movemos en el ámbito de menores, que va de 14 a menores de 18 años, ¿de acuerdo? Órgano competente. Bien, pues los jueces de menores, los juzgados de menores, son los competentes para conocer de estos hechos delictivos que sean cometidos por menores. Ahora bien, si se trata de unos hechos delictivos de los que contempla el Código Penal en determinados artículos, del 571 al 580, es decir, los delitos de terrorismo, pues ya no conocerá este juzgado de menores, sino que conocerá el juzgado central de menores, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre en el caso de que un menor cometa un delito en el extranjero y evidentemente que corresponda a la competencia de los tribunales españoles, pues en ese caso conocerá el juzgado central de menores. También nos dice como cuestión básica la ley orgánica una serie de principios que deben inspirar y regir el procedimiento. No debemos olvidar que nos encontramos ante un tipo de procedimiento que se tiene que dotar de una serie de principios o de una serie de garantías porque afecta a menores de edad, ¿de acuerdo? Y por este motivo, esta ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores responde a los siguientes principios que podéis ver aquí. Por un lado, se nos dice que el procedimiento, si bien evidentemente es sancionador, pues porque estamos castigando una conducta, también tiene una finalidad educativa. Vamos a centrarnos en que el menor pueda ser reeducado para, evidentemente, evitar una posible comisión futura de hechos delictivos, pero también para garantizar este interés del menor, ¿de acuerdo? También esta ley orgánica recoge expresamente algo que es muy evidente, como es el respeto a los derechos constitucionales del menor y, de nuevo, al interés superior del mismo. Nos rige también el principio de flexibilidad. ¿Flexibilidad cómo? Pues en la adopción de las medidas. Aquí llamamos medidas a lo que en el ámbito de los adultos llamaríamos las penas, ¿de acuerdo? No podemos hablar como tal de penas a los menores, sino que esta ley nos recoge una serie de medidas a aplicar. Bien, pues en la adopción de estas medidas regirá el principio de flexibilidad porque nos tendremos que adaptar a las circunstancias y a la situación personal del menor. También existe la responsabilidad solidaria, es decir, una responsabilidad conjunta del menor con sus padres, tutores, acogedores o guardadores. Rige el principio de legalidad, lo cual es lógico, y esto pues viene a decir que las medidas que se le vayan a aplicar al menor requieren estar previstas en una sentencia firme. También rige el principio acusatorio porque se entiende que el juez no puede imponer en ningún caso una medida
que suponga más restricción de derechos ni que se imponga por más tiempo de la que solicita bien el Ministerio Fiscal o bien la acusación particular, ¿de acuerdo? Se tiene que regir por este límite máximo que será lo que se solicita por parte de la acusación. Y por último aparece el principio de resocialización. Muy simple, quiere decir que toda esta actividad que se va a llevar a cabo en los centros en los que se ejecuten las medidas, sobre todo las medidas de internamiento, se tiene que inspirar, tiene que estar inspirada por el principio de que el menor que está internado no deja de ser un sujeto social y un sujeto de derecho. Y lo que se busca es su resocialización para que una vez cumplida la medida que se le imponga, pueda volver a la sociedad y que no suponga un peligro ni para sí ni para los demás. ¿De acuerdo? Una vez que hemos visto ya estas cuestiones básicas, vamos a entrar en la fase del procedimiento. Partiremos de una medida concreta que recoge la ley. La idea que llevo es explicaros este procedimiento más o menos en la medida de lo posible de forma cronológica, ¿de acuerdo? No tanto centrándonos artículo por artículo en lo que va diciendo la ley, sino para que veamos claramente cómo sería en la realidad un supuesto de un delito cometido por un menor. Entonces partimos del momento en el que un menor, pues, por ejemplo, es detenido por la autoridad porque se presume que ha cometido un delito. Bien, en la ley orgánica, como os decía, existe una referencia específica a la detención de los menores. ¿Por qué? Pues bueno, volviendo a lo que hemos visto, a los principios, se entiende que tenemos que garantizar sus derechos y tener siempre en cuenta el superior interés de este menor y, por tanto, es un procedimiento dotado de mayores garantías. Ahora bien, estas previsiones que se contemplan respecto a la detención no son muy diferentes de lo que ocurre o lo que debería ocurrir en la detención de cualquier persona, ¿de acuerdo? En primer lugar, se nos dice que las autoridades y los funcionarios que intervengan en la detención de un menor de edad tienen que llevar a cabo esta detención de la forma que sea menos perjudicial para el menor. Y además, en el momento en el que se le detiene, se le tiene que informar, como siempre se dice, ¿no? Pues en un lenguaje que sea claro y que sea comprensible y de forma inmediata de los hechos que se le imputan, del por qué se le está deteniendo y qué derechos le asisten, es decir, qué derechos tiene en el momento de su detención. En el caso de que este menor que es detenido no sea español, sino que sea extranjero, el mismo hecho de que sea detenido, de la detención, se tiene que notificar a las autoridades consulares que correspondan, ¿de acuerdo? Todas las declaraciones que haga el menor que esté detenido se tienen que hacer en presencia de su abogado. Y también se tienen que hacer, salvo que se entienda que por las circunstancias del caso no es aconsejable, frente a quienes ejerzan la patria potestad, realmente los padres o sus tutores o el guardador, ¿de acuerdo? En el caso de que se considere que no es lo más recomendable que estas personas estén delante en las declaraciones del menor, pues tendrá que estar, además de su abogado, que esto sí es en todo caso, tendrá que estar también el Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? En este caso, evidentemente, tendrá que estar el Ministerio Fiscal, pero representado por una persona que sea distinta de la que ha iniciado o de la que va a iniciar este procedimiento, este expediente, ¿de acuerdo? Durante todo este tiempo que el menor esté detenido, pues se nos dice también que tienen que estar en unas dependencias adecuadas y tienen que estar separados de las personas que estén detenidas que sean mayores de edad, ¿de acuerdo? Tiene que haber dependencias separadas. En el caso de que ya pues, tenemos un menor detenido, pues este tiene que ser puesto evidentemente a disposición, en este caso, del Ministerio Fiscal. Y es el Ministerio Fiscal el que tiene que resolver en un plazo máximo de 48 horas desde que se le ha detenido al menor. Tiene que decidir o bien que se le pone en libertad, porque pues, estima que no hay comisión de un delito o tiene conocimiento de que no ha sido este menor el que lo ha cometido. No, el plazo en el que el Ministerio Fiscal tiene que resolver sobre si inicia o no el expediente es de 48 horas, ¿de acuerdo? En este caso, decidirá sobre la puesta en libertad, sobre el desistimiento de la acción o sobre, evidentemente, pues incoamos un expediente, es decir, iniciamos el procedimiento para exigir la responsabilidad penal. Bien, tenemos que señalar también en este punto que los menores tienen derecho igualmente, de la misma manera que ocurre con los adultos, a acceder al procedimiento de habeas corpus, ¿vale? Cuando se considere que pues, su detención ha sido ilegal, pues, bueno,
puede iniciar este procedimiento y pues el juez que será competente en este caso para conocer del procedimiento de habeas corpus no será el juez de menores, sino que será el juez de instrucción del lugar donde se encuentra el menor, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos detenido al menor, pues como hemos señalado, es el Ministerio Fiscal también el que va a incoar el expediente, es decir, el que va a iniciar el procedimiento, y también es el Ministerio Fiscal el que lleva a cabo la labor de instrucción, ¿de acuerdo? Partimos pues de la existencia de un hecho aparentemente delictivo y además este hecho ha sido cometido por un menor de edad. Ante esto, ¿qué pasa? Pues como es lógico, se tiene que iniciar el expediente relativo a la exigencia de la responsabilidad penal y además también si cualquier persona tiene conocimiento o sabe que se ha producido un hecho delictivo y que además lo ha cometido un menor, estamos obligados todos a comunicarlo al Ministerio Fiscal para que éste pueda llevar a cabo esta incoación, este inicio del expediente, evidentemente siempre que el Ministerio Fiscal considere admitir esta denuncia. Esto os lo destaco porque puede ocurrir, como ya empezamos a advertir, ¿no?, que el Ministerio Fiscal pues, considere que, por ejemplo, los hechos constituyen un delito leve o un delito menos grave, pero en el que no hay violencia o intimidación. Y en estos casos puede ocurrir que el Ministerio Fiscal decida desistir de la acción. Es decir, tanto si ha sido detenido por la autoridad como si cualquiera de nosotros, cualquier persona, denuncia un delito cometido por un menor, si el Ministerio Fiscal dice, bueno, pues es un delito leve o ve que es un delito menos grave pero sin violencia o intimidación, puede desistir de la acción. Si esto ocurre, el Ministerio Fiscal tiene que dar traslado de todo lo que se haya actuado hasta el momento a lo que se conoce como la entidad pública de protección de menores, ¿de acuerdo? Para que esta entidad pueda valorar la situación del menor y que pueda promover unas medidas de protección para el mismo. No olvidemos que independientemente de que sea un delito leve o de que no haya habido violencia o intimidación, estamos hablando de un menor que ha cometido un delito. Por tanto, en aras a este interés superior del menor que tenemos que tener en cuenta en todo momento, pues tendremos que informar para que se tomen una serie de medidas, que si bien no van a ser de represión penal, sí que pueden ser de carácter socioeducativo, de reinserción, etcétera, ¿de acuerdo? También, en lugar de, hemos visto que se puede desistir, que el Ministerio Fiscal desista de la acción y ocurre esto, pero también puede ocurrir que se produzca un sobreseimiento. ¿Esto cuándo ocurre? Pues si además de lo que acabamos de ver, es decir, si además de que se trate de un delito leve o de un delito menos grave sin violencia o intimidación, el menor, por ejemplo, pues se ha conciliado con la víctima. En ese caso se podría producir el sobreseimiento, o cuando pues, asume el compromiso de reparar el daño causado, o cuando se compromete a cumplir una determinada actividad educativa que se haya propuesto por el equipo técnico. ¿De acuerdo? En estas circunstancias, no es que cuando se den estas circunstancias en todo caso vaya a producirse el sobreseimiento, sino que el Ministerio Fiscal valorará siempre las circunstancias personales del menor y también las circunstancias del delito, pues para determinar si se sobresee la causa o se continúa con la instrucción del procedimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuando con esta fase de instrucción, vemos que el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de un delito cometido por un menor y entonces inicia un procedimiento. Aquí, como hemos visto, se valoran los hechos y se proponen determinadas medidas, contenido educativo o de contenido sancionador, como hemos visto, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso. Bien, como ya hemos visto, las opciones de sobreseimiento o de desistimiento, ahora continuamos con, digamos, no se sobresee y no se desiste, sino que se continúa. Pues en este caso, el Ministerio Fiscal en todo caso está obligado a dar vista de este expediente que se está abriendo del menor a tanto al menor como al letrado del menor, ¿de acuerdo? Además, el Ministerio Fiscal no puede llevar a cabo en esta fase de instrucción diligencias que supongan una restricción de derechos fundamentales. Si tiene que hacer tiene que practicar alguna de estas diligencias que suponen restricción de derechos fundamentales, tiene que solicitarlo al juzgado, ¿de acuerdo? Será el juzgado el que tendrá que resolver, entendiéndose el juez de menores, ¿de acuerdo? El juez de menores será el que resuelva sobre esta petición, sobre estas diligencias que se quieren practicar y lo resuelve en un auto que deberá ser motivado. Cuando hacemos este tipo de diligencias se tiene que documentar en una pieza separada.
Y bueno, pues ahora seguramente os podéis plantear qué tipo de diligencias son estas, qué diligencias pueden ser restrictivas de derechos fundamentales. Pues muy sencillo, como ejemplo, algo que además ocurre con bastante frecuencia, puede ser una diligencia que suponga el acceso a las comunicaciones del menor. O exactamente, registro del domicilio, muy bien Carmen, igualmente, cualquier tipo de diligencia, pues en este caso, que pueda atentar contra o ser una restricción a su derecho a la intimidad, por ejemplo, ¿de acuerdo? En este caso no lo podrá hacer el Ministerio Fiscal, sino que lo tendrá que solicitar al juzgado. Muy bien. Vamos a analizar ahora algunas cuestiones que son muy importantes en esta fase de instrucción, ¿de acuerdo? Por un lado, en materia de acusación particular. Bien, pues en la instrucción de este tipo de procedimientos de menores también se pueden personar como acusación particular, además de... Eso es, Manuela. Esto que se pueden personar las personas que han sido directamente ofendidas por el delito o también sus padres, herederos o sus representantes legales en el caso de que se trate o de menores de edad o de personas incapaces, ¿de acuerdo? A estas personas, a estos acusadores particulares, se les reconoce también en la ley orgánica una serie de facultades, una serie de derechos. Entre ellos se nos destacan algunos que son muy básicos, teniendo en cuenta que es acusación particular, es decir, son bastante evidentes, como por ejemplo, pues ejercitar esta acción particular durante el procedimiento, también solicitar que se impongan determinadas medidas, acordémonos que aquí medidas lo podremos equiparar con penas, entre comillas, también esta acusación particular tiene derecho a poder ver todo aquello que se ha actuado y tiene que ser notificado también, notificada de las diligencias que se van solicitando, que se vayan acordando. La acusación particular también pues, puede proponer pruebas que tengan que ver con el hecho delictivo o con las circunstancias en las que se ha cometido el hecho, pero en todo caso, no pueden proponer pruebas en lo que respecta a la situación psicológica, situación familiar o social del menor, ¿vale? Por materia de protección de datos esto no puede ser. También tienen derecho a participar en la práctica de las pruebas, tanto en esta fase de instrucción como posteriormente en la audiencia. También tienen derecho a que se les oiga en todos los incidentes que se vayan tramitando durante el procedimiento. Pueden participar, evidentemente, en las vistas y en las audiencias que se celebran y podrán finalmente formular los recursos que se prevean en la ley, ¿de acuerdo? Es decir, acusación particular es una parte más en este procedimiento. Bueno, pues una vez que se admite la personación del acusador particular, se le tiene que dar, como hemos visto, traslado de todo lo que se ha actuado y se le permite intervenir, por tanto, en los trámites para defender sus intereses. También una cuestión muy importante en la instrucción se nos dice que es en relación a las diligencias de las partes, es decir, las partes pueden solicitar al Ministerio Fiscal, acordémonos que el instructor es el Ministerio Fiscal, que se practiquen todas las diligencias que consideren que son necesarias y el Ministerio Fiscal es el que decidirá si procede o no su admisión. Como hemos visto, si estas diligencias pueden afectar a derechos fundamentales del menor de otras personas, el Ministerio Fiscal se tiene que dirigir al juez de menores, como hemos visto anteriormente. Y por último, vemos aquí el informe del equipo técnico. Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal tiene que requerir al equipo técnico para que elabore un informe o bien para que actualice algún informe que ya hubiese emitido, que se le tiene que entregar al Ministerio Fiscal en un plazo máximo de 10 días o en el caso de que se trate de una causa muy compleja o muy larga, pues este plazo se puede prorrogar máximo a un mes, ¿de acuerdo? En este informe, el equipo técnico tiene que informar, valga la redundancia, sobre la situación del menor en relación a su situación psicológica, a su situación familiar, educativa, etcétera, ¿de acuerdo? Tiene que informar también sobre el entorno social, bueno, sobre cualquier circunstancia que pueda ser relevante. También este equipo técnico puede proponer una intervención socioeducativa sobre el menor y si lo considera que es conveniente, pues le puede informar también al Ministerio Fiscal sobre la posibilidad de que el menor pueda hacer una actividad pues, reparadora o intentar una conciliación con la víctima, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, estamos procurando que la intervención penal sobre los menores sea la mínima posible, no dejan de ser menores de edad. Entonces,
teniendo en cuenta el interés superior del menor y siempre que el equipo técnico así, después de estudiar la situación del mismo, así lo estime, pues bueno, podrá proponer este tipo de medidas como conciliación o que lleve a cabo una acción reparadora. También el equipo técnico en el informe puede, evidentemente, en este mismo sentido, considerar que no es conveniente continuar el procedimiento. Pero en todo caso, una vez que ha elaborado su informe, el Ministerio Fiscal lo que tiene que hacer es remitirlo inmediatamente tanto al juez de menores como al letrado del menor, ¿de acuerdo? Para tener toda la información. Bien, fase de instrucción. Continuamos instruyendo el procedimiento. Pues bien, aquí del mismo modo que ocurre cuando el delito lo comete un mayor de edad, un adulto, pues existe también la posibilidad de adoptar determinadas medidas cautelares pues para garantizar un posible fallo, el fallo de una posible sentencia condenatoria, ¿de acuerdo? Pero bien, en este caso, ¿cómo se adoptan estas medidas? Pues será el Ministerio Fiscal, que es quien está instruyendo la causa, el que estime, ya sea de oficio o bien porque así se lo ha solicitado la acusación, que pueden existir, por ejemplo, pues, riesgos de que el menor pueda eludir la justicia o que pueda atentar contra otros bienes jurídicos de la víctima, en fin, que se pueda haber frustrado un posible fallo condenatorio. Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio Fiscal es solicitar al juez de menores, que lo puede hacer además esto en cualquier momento, la adopción de las medidas cautelares que se estimen convenientes, ¿de acuerdo? Entre otras, pues estas medidas pueden ser que se interne al menor en un centro adecuado, evidentemente, una medida de libertad vigilada, la medida de pues, prohibirle aproximarse a determinadas personas, a la víctima, a sus familiares, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, para adoptar estas medidas, sobre todo para adoptar la medida de internamiento como medida cautelar, se tiene que tener en cuenta en todo caso la gravedad del delito cometido y no se puede imponer esta medida cautelar de internamiento por un plazo máximo, por más de 6 meses, aunque estos 6 meses sí que se pueden prorrogar a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia del letrado del menor y por un auto motivado por 3 meses más. Es decir, como máximo, maximísimo serían 9 meses, ¿de acuerdo? No. Me preguntan si el internamiento en régimen cerrado se podría dar en todos los casos. No, estamos hablando en primer lugar ahora de medidas cautelares, ni siquiera de la medida final que se imponga en la sentencia, ¿de acuerdo? Pero como medida cautelar, el internamiento tendría que ser como consecuencia de un delito grave y además que existiese un riesgo grave y fundado, pues esto, ¿no? De eludir la acción de la justicia o de que se cometan otros delitos o se atente contra otros bienes jurídicos de la víctima, en casos bastante graves. Bien, como decimos, esta medida además máximo 6 meses, prorrogables por un máximo de otros 3, o sea, en todo caso, un máximo de 9 meses. Y el resto de las medidas cautelares que se puedan imponer, como hemos visto, la libertad vigilada o prohibiciones de aproximación o de comunicación, estas sí que pueden mantenerse hasta que recaiga la sentencia, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, antes de que se adopte una medida, el juez tiene que oír al menor, al equipo técnico, a la entidad pública de protección o reforma de menores, es decir, tiene que estar muy bien informado de la situación del menor para poder adoptar este tipo de medidas. Y de la misma manera que ocurre en el ámbito del derecho penal de adultos, este tiempo en el que se lleve a cabo el cumplimiento de medidas cautelares se abona para el cumplimiento de las medidas que se impongan finalmente, ¿de acuerdo? Si durante el transcurso de la instrucción que lleva a cabo el Ministerio Fiscal se acredita que el menor está, por ejemplo, pues en una situación de enajenación mental o en una de estas circunstancias que nos prevé el artículo 20 del Código Penal, en los apartados 1, 2 y 3. Es decir, pues, en cuestiones de adicciones, pues esto, enajenación mental, etcétera, pues en este caso el juez podrá adoptar las medidas que se estimen oportunas para la protección del menor, como puede ser, por ejemplo, una incapacitación judicial, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos visto la posibilidad de la adopción de medidas cautelares, vamos a ver ya el fin de la instrucción, es decir, ya hemos instruido el procedimiento, hemos hecho las averiguaciones pertinentes
de la existencia del delito, de la autoría del menor y una vez que ya se ha finalizado, pues el Ministerio Fiscal remite todo este expediente con todo lo que se ha actuado al juzgado de menores y propone la prueba que estime oportuna, porque recordemos que también el Ministerio Fiscal es parte en el procedimiento. Es lo que conocemos como la acusación popular, defiende una acción de carácter popular, ¿de acuerdo? Entonces, como parte en el procedimiento, pues también puede proponer la prueba que estime oportuna. Fase de audiencia. Bien, recibido todo esto, es decir, las alegaciones, los efectos del delito, vamos, todo lo que se ha actuado, el letrado de la Administración de Justicia, evidentemente el juzgado de menores que esté conociendo del asunto, incorpora todo esto a las diligencias y el juez de menores procede ya a abrir el trámite de audiencia. ¿De acuerdo? Para esto, el letrado de la Administración de Justicia da traslado a todas las partes, es decir, a quienes ejercitan la acción penal y la acción civil, para que en un plazo, que en este caso es un plazo común de 5 días hábiles, pues formulen las alegaciones que estimen oportunas y propongan prueba, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez que ha ocurrido esto, pues el letrado de la Administración de Justicia tiene que dar traslado de todo esto que se ha actuado al letrado del menor, con todo lo actuado ya me refiero también pues, a los escritos de alegaciones y las proposiciones de prueba, se da traslado al letrado del menor y en su caso a los responsables civiles si los hay, para que también en un plazo de 5 días formulen su escrito de alegaciones y propongan la prueba que consideren oportuna. Aquí vemos sentencia de conformidad. Pues sí, si el escrito de las alegaciones de la acusación pues solicita la imposición de alguna medida de las que se reflejan en unas de la letra E a la ñ del artículo 7, que las medidas las veremos después, y si se trata de alguna de las medidas contenidas en ese artículo y además hay conformidad del menor con las mismas, no solo del menor, sino también de su letrado y de los responsables civiles, el juez dicta lo que conocemos como sentencia de conformidad sin más trámites. Es decir, cuando se proponen unas medidas determinadas, el menor, los responsables civiles y su letrado las aceptan, puede haber sentencia de conformidad. Si lo único en lo que no hay acuerdo real es entre el menor y su abogado, es decir, si no se ponen de acuerdo en aceptar esas medidas, concretamente si no se ponen de acuerdo en la responsabilidad civil, pues se tendrá que celebrar la audiencia, pero únicamente se celebrará respecto de esta materia, respecto de la responsabilidad civil derivada del delito, ¿de acuerdo? Y si quien no está conforme, delitos, todavía no he hablado de delitos más graves, eso entraremos después. En lo que estamos diciendo es simplemente en las sentencias de conformidad, es decir, si la acusación solicita unas medidas determinadas, ¿de acuerdo? Evidentemente, si se solicitan estas medidas que dan lugar a la conformidad, no estamos ante delitos muy graves. En el caso de que no estén conformes las personas contra las que se dirige la acción civil, pues también se celebrará la audiencia, pero solo en lo relativo a la responsabilidad civil. Y en el caso de que no haya conformidad, es decir, si no se ponen de acuerdo, pues se continúa el procedimiento y el juez tiene un plazo de 5 días desde el momento en el que se presentaron las alegaciones para decir si acepta o no las pruebas que han sido propuestas y después el letrado de la Administración de Justicia ya pues señala el día y la hora para que se celebre la audiencia. En todo caso, la audiencia se tiene que celebrar dentro de los 10 días siguientes, ¿vale? Bien. Una vez que vamos al trámite de la audiencia, se celebra la audiencia, en la misma, pues, ¿qué se hace? Pues se practican las pruebas propuestas y, evidentemente, pruebas propuestas y admitidas, ¿no? por el juez de menores. Y una vez finalizada la audiencia, el juez dictará una sentencia en el plazo máximo de 5 días, ¿de acuerdo? En esta sentencia, en cuanto al contenido que veis aquí, se impone alguna o algunas de las medidas que recoge el artículo 7 de esta ley. Estas medidas las vamos a analizar a continuación. Se trata de las penas, entre comillas, que se pueden imponer a los menores, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué medidas podemos imponer? Bien, pues las que veis aquí. Estas son las medidas que recoge el artículo 7. Las medidas que puede imponer el juez de menores
aquí están, bueno, están ordenadas según la restricción de derechos que suponen, si son más o menos restrictivas, ¿de acuerdo? La más restrictiva será el internamiento en régimen cerrado, evidentemente. También tenemos internamiento en régimen semiabierto, que supone que los menores viven en el centro, pero pueden llevar a cabo fuera de este centro algunas de las actividades formativas o educativas que estén establecidas en su programa individualizado, ¿de acuerdo? Luego tenemos el régimen abierto. El régimen abierto es lo mismo, parecido al régimen semiabierto, es decir, viven en el centro, pero ya realizan fuera del centro todas las actividades que tengan programadas. También tenemos el internamiento terapéutico en régimen, ya sea cerrado, semiabierto o abierto, evidentemente cuando se trata de menores que requieren algún tipo de tratamiento y que sea cerrado, semiabierto o abierto, lo mismo que acabamos de ver a continuación. Tenemos la medida de tratamiento ambulatorio. Las personas que estén sometidas a esta medida lo que tienen que hacer es asistir al centro que se designe con la periodicidad que se determine para que los facultativos les puedan atender, para seguir una serie de pautas que se hayan fijado en su tratamiento. Evidentemente estamos hablando de personas que tengan pues, algún tipo de anomalía o alteración psíquica o algún tipo de adicción. Otra de las medidas es la asistencia a un centro de día. Las personas que están sometidas a la asistencia a un centro de día tienen que residir en su domicilio y acudir a un centro a realizar actividades de apoyo, actividades educativas, formativas, laborales, etcétera, ¿de acuerdo? Permanencia de fin de semana. Bien, pues las personas que están sometidas a permanencia de fin de semana tienen que permanecer o bien en su domicilio o bien en un centro que esté evidentemente a estos efectos adaptado y tienen que permanecer allí hasta un máximo de 36 horas que se cuentan entre la tarde o la noche de los viernes y la noche del domingo. Se exceptúa también, evidentemente, pues el tiempo que tengan que dedicar a tareas socioeducativas que se les hayan impuesto. Es decir, si tengo permanencia de fin de semana, de viernes a domingo, pero los sábados por la mañana tengo una actividad, queda exceptuada y puedo salir de mi domicilio para llevar a cabo esta actividad. También tienen la medida de libertad vigilada, igual que ocurre con los adultos, ¿de acuerdo? De la misma manera también que ocurre con los mayores de edad, pues esta libertad vigilada se condiciona al cumplimiento de algunas obligaciones o de algunas prohibiciones. Por ejemplo, pues la obligación de asistir con una regularidad concreta a un centro docente, obligación de someterse a programas de tratamiento o de programas formativos, culturales, educativos, prohibición de acudir a determinados sitios, prohibición de ausentarse de su lugar de residencia, pues obligación de residir en un lugar determinado, en fin, un poco de la misma manera que ocurre con los adultos. También, como medida, se puede imponer la prohibición de aproximarse o comunicarse, ya sea con la víctima o con otras personas que determine el juez. También se puede imponer la medida de convivencia con otra persona o con familias o grupos educativos, en fin, algo evidentemente orientado hacia la reeducación y resocialización del menor. Se les puede imponer igualmente prestaciones en beneficio de la comunidad que, de la misma manera que ocurre en el... Sí, efectivamente, esto es lo que iba a decir ahora mismo, Ignacio, muy bien. Efectivamente, de la misma manera que ocurre con los mayores de edad, los trabajos, en este caso prestaciones en beneficio de la comunidad, requieren el consentimiento del menor, ¿de acuerdo? También puede imponérsele la realización de tareas socioeducativas o una medida de amonestación que, bueno, pues es una, digamos, la amonestación supone una represión con la intención, que es la que la hace el juez de menores, evidentemente, con la intención de pues, hacer comprender al menor la gravedad de los hechos que ha cometido, las consecuencias de sus hechos, en fin, y se le insta a no volver a cometer este tipo de hechos en el futuro. También, evidentemente, tenemos como medida la privación del permiso de conducir vehículos a motor o ciclomotores y la inhabilitación absoluta. ¿De acuerdo? Estas son todas las medidas que se pueden imponer a un menor que ha cometido un delito. Ahora bien, ¿cómo se aplican estas medidas? Pues bien, aquí os marco una serie de límites en la aplicación de estas medidas. Concretamente en esta diapositiva vemos los límites que existen en el caso de que el menor lo que haya cometido sea un delito leve. En este caso, las siguientes medidas son las que se le pueden imponer y tienen un límite temporal. La medida de libertad, bueno, estas son las que tienen límite temporal porque evidentemente la realización de tareas socioeducativas no tienen este tipo de límites, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la libertad vigilada se podrá imponer máximo hasta 6 meses. Recordemos en caso de delito leve.
Se puede imponer la medida de amonestación, también la de permanencia de fin de semana, con un máximo de 4 fines de semana. Prestaciones en beneficio de la comunidad, recordemos, con consentimiento, en este caso con un máximo de 50 horas. Privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas con un máximo de 1 año. La prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima o con las personas que determine el juez hasta 6 meses. Y la realización de tareas socioeducativas hasta 6 meses. Me preguntan, ¿inhabilitación absoluta de qué? Volviendo a la diapositiva anterior, hemos visto que la última de las medidas que se puede imponer es inhabilitación absoluta. Bien, como sabemos, tiene el mismo contenido que en el caso de los adultos, ¿vale? Se trata de una privación definitiva de honores, empleos y cargos públicos, y también la incapacidad de obtener estos honores y empleos y cargos públicos, ¿de acuerdo? Durante, evidentemente, el tiempo de la medida. Tengamos en cuenta que en muchos casos para empleos públicos sí que nos exigen la mayoría de edad, pero esta medida pues tendría sentido para el caso, por ejemplo, de que quisiera acceder, pues, pongamos un menor de 17 años que se le impone esta medida, pues al cumplir la mayoría de edad no podría acceder. ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Bueno, pues como veíamos, estos son los límites para el caso de que el menor cometa delito leve. Vamos a ver otra serie de límites que encontramos en la aplicación de las medidas. Estamos ya fuera de los delitos leves, ¿de acuerdo? Ya hemos terminado esta sección y ahora vamos a ver unas limitaciones específicas para la medida de internamiento en régimen cerrado. Estas limitaciones derivan de los hechos que tienen que cometerse para que pueda imponerse esta medida. Por eso, antes cuando os las mencionaba todas las medidas, la primera era esta, porque es la más restrictiva de derechos, evidentemente. Para poder imponer el internamiento en régimen cerrado es necesario que los hechos que haya cometido el menor sean considerados, estén tipificados como delito grave. También, si se trata de un delito menos grave, pero si en la ejecución del delito se ha empleado violencia o intimidación o se ha puesto en grave riesgo la vida o la integridad física de las personas, también se puede imponer esta medida. Y también en los casos en que los hechos que se hayan cometido estén tipificados como delito y que se hayan cometido pues como en un grupo o cuando el menor pertenezca a una banda, a una organización, asociación, en fin, que se dedique evidentemente a la realización de estas actividades delictivas, ¿de acuerdo? Aquí veis, no se puede imponer esta medida cuando se trate de acciones u omisiones imprudentes, ¿de acuerdo? Si estamos ante un delito imprudente o una acción u omisión de carácter imprudente, no se puede imponer internamiento en régimen cerrado. En general, también nos dice la ley que, la duración de las medidas no puede exceder de 2 años y se computan a estos efectos, como hemos dicho antes, el tiempo que se haya impuesto una medida cautelar, se abona para estas medidas. En el caso de las prestaciones en beneficio de la comunidad, su límite máximo, aquí nos dice que son 100 horas, y la permanencia de fin de semana tiene un límite máximo de 8 fines de semana. Pero, ¿qué ocurre? Que existen unas reglas especiales. Como en muchas ocasiones en derecho existen unas reglas especiales. Para abordarlas tenemos que ubicarnos en alguno de los siguientes casos que veis aquí. Que se trate de un delito grave, que se trate de un delito menos grave, pero que se ha cometido con violencia o intimidación o que se haya puesto en grave riesgo la vida o la integridad de las personas, o que este delito se haya cometido pues, en una banda, organización o asociación dedicada a la comisión de hechos delictivos. Si estamos en alguno de estos 3 casos, el juez, siempre evidentemente oído el Ministerio Fiscal y el equipo técnico, sigue las siguientes reglas. Si cuando se han cometido los hechos el menor tiene 14 o 15 años, la medida que se le imponga, en este caso el internamiento, puede alcanzar 3 años. Antes hemos visto que la regla general eran 2, pues en este caso es una regla especial y nos permite un internamiento de hasta 3 años. En el caso de las prestaciones también hemos visto un límite antes de 100 horas, pues aquí nos permite imponer hasta 150 horas y la permanencia de fin de semana, que hemos visto que la regla general era un máximo de 8 fines de semana, aquí nos permite hasta 12. Si al tiempo de cometer los hechos, en vez de 14 o 15 años, el menor tiene 16 o 17, aún aumentan los límites de estas penas, puesto que el internamiento ya puede llegar a los 6 años, las prestaciones a 200 horas y la permanencia de fin de semana a 16 fines de semana. Esto me preguntan sobre el caso de que el menor esté cumpliendo
y se esté cumpliendo una pena de, bueno, una medida de internamiento y alcance la mayoría de edad. Esto es una cuestión que veremos a continuación, ¿de acuerdo? No te preocupes que esto lo vamos a analizar. Bien, otras reglas especiales se nos dan, además de estos delitos graves que hemos visto, cuando se trate concretamente de delitos de homicidio, asesinato, agresión sexual o terrorismo. En estos casos también distinguimos según la edad del menor y si tiene 14 o 15 años, el internamiento se puede imponer por tiempo de 1 a 5 años y además se puede imponer una medida de libertad vigilada de hasta 3 años. Y si tiene el menor en el momento de la comisión de los hechos, evidentemente estamos hablando de homicidio, asesinato, agresión sexual o terrorismo, 16 o 17 años, el internamiento puede llegar de 1 a 8 años y con una medida además de libertad vigilada de hasta 5 años. Y además, si se trata de delitos de terrorismo, también se puede imponer la medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años a la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado que se le haya impuesto, ¿de acuerdo? Evidentemente hay que atender a que ser proporcional con la gravedad del delito, el número de delitos cometidos, circunstancias del menor, etcétera. Entonces vamos viendo cómo va aumentando la gravedad de los hechos, ¿de acuerdo? Bien, ¿hasta aquí todo claro? Laura, la pregunta que me has hecho, insisto, la contestaremos a continuación. Bien, perfecto. Pues continuando y ya casi terminando con la explicación del día de hoy, vamos a ver los casos en los que existe una pluralidad de infracciones, ¿de acuerdo? Los límites que acabamos de ver, salvo los que hemos visto para homicidio, asesinato, agresión sexual y terrorismo, también se aplican cuando el menor es responsable de 2 o más infracciones, ¿de acuerdo? Cuando estas infracciones se entiende que son conexas o es lo que conocemos como delito continuado. Y también cuando un solo hecho pues, suponga 2 o más infracciones. Se aplican los límites que hemos visto, salvo los previstos para estos delitos más graves, ¿de acuerdo? Si alguna de las infracciones supone uno de estos delitos graves, es decir, homicidio, asesinato, agresión sexual y terrorismo, a ver, ¿qué límite no entiendes? De los que hemos visto en la diapositiva anterior. Vale, mira, vamos a ver. En los límites en la aplicación de las medidas, aquí vemos, en esta diapositiva lo que hemos visto es que el internamiento en régimen cerrado requiere, la anterior, imagino que te refieres a esta. ¿Esta? Más atrás, los límites en la aplicación, la primera que hemos visto, esta es para el caso de delitos leves. Bueno, vale, esta diapositiva es límites establecidos para delitos leves, límites temporales para delitos leves. Nada, no te preocupes. Límites en la aplicación de las medidas en el sentido de que el régimen cerrado requiere que se cometa un delito determinado, es decir, delito grave o menos grave con violencia o intimidación o grave riesgo para la vida de las personas o que se realice en grupo, banda o organización. Y que con carácter general las medidas no pueden ser de más de 2 años, salvo las excepciones que estamos viendo a continuación, que son aplicaciones especiales para determinados delitos. ¿De acuerdo? Esta es duración de las medidas, de las medidas en general, de las prestaciones en beneficio de la comunidad y de la permanencia de fin de semana tienen estos límites. Aquí hemos visto unos límites específicos más amplios para el caso de estos delitos concretos y por último en esta estamos viendo ya los casos de pluralidad de infracciones. Por eso estamos diciendo que estos límites se aplican, salvo en el caso de que el delito cometido, que es donde me había quedado, sea homicidio, asesinato, agresión sexual o terrorismo. En este caso, la medida de internamiento en régimen cerrado puede alcanzar duración máxima de 10 años para el caso de que se trate de los, como veis aquí, de mayores de 16 o 17 años y en el caso de 14 o 15 años un máximo de 6 años. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí. Cuando digo que no... Sí, Ander me pregunta que cuando en esta diapositiva he puesto no acciones o omisiones imprudentes, quiere decir que la medida de internamiento en régimen cerrado que vemos aquí no se puede imponer para el caso de que la acción u omisión sea imprudente, ¿vale? En esos casos, internamiento en régimen cerrado no, el resto de las medidas sí, pero esa no se puede imponer. Eso es. Vale. Bien, pues como os decía,
ya vamos aquí a analizar lo que me preguntaba antes Laura. He puesto una serie de preguntas frecuentes que suelen salir en relación a este tema del procedimiento de menores. La primera es clara, que es justo la que ha salido hoy en clase. ¿Qué ocurre si un menor que está cumpliendo una medida de internamiento cumple la mayoría de edad? Muy bien, pues es muy sencillo. Bueno, una medida en este caso estamos hablando con carácter general. Seguirá cumpliendo la medida hasta que alcance los objetivos que propone la sentencia. Ahora bien, ¿qué pasa si esa medida que está cumpliendo es internamiento en régimen cerrado? En este caso, es el juez de menores el que, evidentemente, como siempre, ¿vale? Oído el Ministerio Fiscal, el letrado del menor, el equipo técnico y la entidad pública de protección o reforma de menores, hay que oír todo esto a todas estas personas, evidentemente, para proteger al menor, pues en este caso el juez de menores puede ordenar mediante auto que el cumplimiento de esta medida se lleve a cabo cuando el menor alcance la mayoría de edad en un establecimiento penitenciario, ¿de acuerdo? Si esto ocurre, es decir, si el menor pasa a cumplirla, el menor que ya no es menor, pasa a cumplir la medida de internamiento en régimen cerrado en un centro penitenciario, quedan sin efecto todas el resto de las medidas que se le hayan podido imponer. Y también tenemos que, evidentemente esto siempre que no sean compatibles con el régimen penitenciario, ¿de acuerdo? Y evidentemente pasaría ya a estar el cumplimiento de esta medida de internamiento, que ahora sería en un establecimiento penitenciario, ya no correspondería al juez de menores, sino al juez de vigilancia penitenciaria, ¿de acuerdo? La tercera de las preguntas que veis aquí es que si prescriben los delitos cometidos por menores. Evidentemente sí, ¿vale? Ocurre de la misma manera que en los delitos para los adultos, existen unos límites distintos. Los delitos graves, como el homicidio, el asesinato, terrorismo, estos que hemos visto, se rigen por las reglas que contiene el Código Penal. Sin embargo, los delitos que son graves y que están sancionados además con una pena superior a 10 años, fuera de los casos que acabamos de ver de homicidio, asesinato, agresión sexual y terrorismo, pues en estos otros delitos graves castigados con más de 10 años, estos prescriben a los 5 años. ¿De acuerdo? Cualquier otro delito grave, es decir, más de 5 años de prisión, prescribe a los 3 años. Los delitos menos graves y los delitos leves, los delitos menos graves prescriben al año y los delitos leves prescriben a los 3 meses. Y por último, una vez impuesta una medida en la sentencia, ¿se puede modificar? Pues evidentemente sí. El juez que sea competente para la ejecución, el juez de menores, ya sea de oficio o bien porque así lo solicita el Ministerio Fiscal o la defensa del menor, como siempre, previa audiencia de todos ellos y con informe del equipo técnico, pues puede decidir en cualquier momento dejar sin efecto una medida que haya impuesto o reducir la duración de esta o suprimirla, sustituirla por otra, siempre evidentemente que todas estas modificaciones pues hagan bien o redunden en el interés del menor y se entienda que ya está suficientemente reprochada su conducta, es decir, si ya está suficientemente castigada la conducta, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí el procedimiento, principios y medidas de la responsabilidad penal de los menores. Espero que haya quedado todo claro. Vale, ¿me preguntan? Sí, sí, exactamente, Ignacio, así es. Sí. Vamos a... Bueno, muchas gracias a todos. Voy a contestar alguna... me preguntan si conviene estudiar la ley entera. La ley entera, bueno, en función de... Es lo que os decía al principio, ¿no? En función de cada uno de los cursos, pues tendréis más o menos extenso el temario, ¿vale? Toda la ley completa, yo creo que en ningún caso. Sí que veréis régimen más de recursos, pero veréis en el temario lo que se os pide, ¿de acuerdo? Voy a contestar otra duda que he visto. A ver, de Ana Vicenta, ¿verdad? Sí. Si se dan dos infracciones diferentes, ¿cómo se aplican los límites? Bien, voy a volver a ver si encuentro esa diapositiva. Pluralidad de infracciones, aquí. Si existen varias infracciones, no solo una, pero ninguna de estas infracciones que se han cometido constituye homicidio, asesinato, agresión sexual o terrorismo, aplicamos los mismos límites que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Un límite general de 2 años, de 100 horas para las prestaciones y de 8 fines de semana, en el caso de la permanencia de fin de semana. Sí, la clase se ha grabado. Bueno, hasta aquí, si os parece, voy a... sí, a ver, es que estoy leyéndoos a todos ahora.
Sí, evidentemente, delitos graves, menos graves y leves. Sí. Hay menos graves, sí. Los delitos que se tienen en cuenta en el caso de los menores son exactamente los mismos que son el Código Penal, es decir, son los mismos que para los adultos. Muy bien. Pues nada, chicos, muchísimas gracias, como siempre, por haber asistido, por hacer preguntas, por vuestra atención y bueno, nos vemos en la siguiente clase, ¿de acuerdo?